Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 20 de marzo de 2021, la cual seguirá centrada en la explicación de la visión profética que tuvo en sueños el rey Nabucodonosor, pues hoy desarrollaremos el análisis concerniente al reino de los santos del Altísimo, reino que de acuerdo a Daniel 2:44 debe de surgir en el mismo tiempo del surgimiento del reino de los pies de barro. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu buena y segura palabra profética, la cual es como una luz de una antorcha que nos alumbra en estos tiempos de gran oscuridad y engaño. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tu perfecta ley de amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El Reino Eterno. Bien, el título ilustra la idea principal de esta lección, pues estará centrado en la descripción de aquel reino de los justos o santos de Dios que surgirán en este final de los tiempos, durante el establecimiento de aquel reino representado por los pies de hierro y barro de la imagen. Y este reino, en contraste a los reinos de la imagen, sí que permanecerá, pues perdurará eternamente. Este es el reino al cual nosotros aspiramos a formar parte, y si actuamos con justicia y con una fe inquebrantable en Cristo Jesús, seguramente lo conseguiremos, con la ayuda del Espíritu de Dios. Como pensamiento conductor de esta lección, tenemos la siguiente expresión en Daniel 4:3 que nos dice: «Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su dominio de generación en generación». Expresión que tiene relación con el mensaje central que Dios nos quiere mostrar en esta lección, y en la explicación de esta visión profética del rey Nabucodonosor, de que los reinos de la tierra serían temporales, por estar construidos sobre la base de leyes humanas, las cuales son frágiles como el barro, al contrario del reino de Dios, el cual es eterno y perdurable, por estar construido sobre la base de su santa y divina ley de amor. Bien, dicho esto, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Un reino santo. Pregunta número 1. ¿Qué reino señaló Daniel después de indicar la naturaleza temporal de los reinos terrenales? ¿Y a quién representa la roca? Bien, Daniel indicó que el reino que se formaría en los días de los reyes de los pies de la imagen y que pondría fin a todos los reinos de la tierra mostrados en los metales de la imagen, sería el reino de Dios, es decir, aquel reino de los justos y los santos, al cual nosotros aspiramos llegar a formar parte. Este sería un reino que Dios construiría en el final de los tiempos, sobre la base de su santa ley y de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Cristo Jesús. Y por eso sería un reino santo, reino que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús y los apóstoles predicaron. Este sería el reino definitivo en la historia de la tierra, que duraría para siempre y que no sería temporal o breve como los demás reinos que se veían en la imagen, los cuales siempre tenían un final, pues eran reinos que Dios no había construido, sino los hombres en base a sus propias leyes.
Este nuevo reino, que ocuparía el lugar de los reinos terrenales, sería el reino de Dios, el cual estaría construido sobre aquella roca que golpeó a la imagen. Esta roca es Cristo Jesús. Daniel explicó que esta piedra que fue cortada no con manos, vino e hirió a la imagen en los pies y la derribó, desmenuzando así a todos los reinos que la conformaban. Y luego de esta piedra se formó un gran monte, el cual sería una alusión directa al monte santo de Dios o al monte de Sión, el cual representa al reino de los santos de Dios, reino que debe conformarse en este final de los tiempos, tiempos que hoy estamos viviendo. Ahora, se nos pregunta también a quién representa esta piedra o roca que golpeó a la imagen. Bien, esta piedra o roca que derribó a la imagen es una directa alusión o representación del Señor Jesús. Y así lo vemos descrito en el pasaje de Isaías 28:16. Pues es Cristo aquella piedra angular, preciosa y probada, que vino del cielo a la tierra por voluntad de Dios y no por voluntad humana, para habitar entre los hombres y enseñarnos tanto el camino al Padre Celestial como también el camino al reino de Dios. En la página 378 del libro Profetas y Reyes, Ellen White confirma esta misma idea, al declararnos que todas las potencias o reinos terrenales caerán, cediendo su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué acontecimiento se señala y qué imponente engaño precederá a este evento? Bien, esta importante profecía, contenida en esta visión profética, además de enseñarnos tanto la brevedad de los reinos terrenales, como también la conformación del reino de los santos o justos de Dios en este final de los tiempos, también nos anuncia algo mucho más trascendental, y esto es la segunda venida del Señor Jesús a la tierra, pues esta es la promesa que el Señor hizo a sus apóstoles de que volvería por segunda vez para llevarnos tanto a ellos como a nosotros a morar junto a Él en las mansiones celestiales. Y este es pues el gran acontecimiento que está detrás de la visión profética del rey Nabucodonosor. Por tanto, apreciados hermanos, alegrémonos y gocémonos, pues no solo está cerca el surgimiento del reino de los santos de Dios, sino que también está cerca, y por el mismo motivo, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos además una importante subpregunta que nos dice: ¿qué imponente engaño precederá a este evento extraordinario de la segunda venida del Señor? Bien, el imponente engaño que precederá a la segunda venida del Señor Jesús será, valga la redundancia, el evento de una falsa segunda venida del Señor Jesús, pues el ángel caído Lucifer o Satanás, en su intento de engañar al mundo entero y a la iglesia del Señor, imitará él personalmente la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. En otras palabras, Lucifer se hará pasar por el Señor Jesús. Así está escrito por Ellen White en la página 683 del libro El conflicto de los siglos. Y similarmente, en Apocalipsis 12:9 se nos dice bajo esta idea de que el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, o podríamos decir vinieron a la tierra o descendieron a la tierra, y engañaron al mundo entero. Por eso en Mateo 24, versos 26 y 27 se nos advierte al respecto de esta futura situación, que si se nos dice, helo aquí está en el desierto, no vayamos, o está en los aposentos, no lo creamos, pues la auténtica venida del Señor Jesús será como la venida del relámpago, la cual es visible por todos en medio de la tormenta. Pero aún así, el gran engañador hará su aparición en la tierra en el futuro cercano, y multitudes de personas de todo el mundo le seguirán, porque habrán creído esta falsa imitación de la segunda venida del Señor Jesús.
Por eso, apreciados hermanos, estemos apercibidos de este gran engaño y no vayamos a caer en las artimañas de este astuto enemigo. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué será lo único que preservará a una persona de aceptar este gran engaño? Bien, ante la perspectiva de este imponente engaño de Lucifer, imitando la segunda venida del Señor Jesús, intentando así sorprender al mundo entero con la llegada del Mesías, e incluso intentando también engañar a los escogidos de Dios, el Señor Jesús nos recomienda en San Juan 5:39 que escudriñemos nuestras Biblias, pues será nuestro conocimiento y confianza en la Santa Biblia lo que nos protegerá de este gran engaño que sorprenderá al mundo entero. Recordemos que Lucifer es muy astuto e inteligente, pues incluso en el cielo logró engañar a una tercera parte de los ángeles de Dios. Ángeles mucho más inteligentes que nosotros, pero aún así cayeron víctimas de sus engaños. Y por ende, no dudemos que no le será difícil a Lucifer engañar al mundo entero. Por eso, apreciados hermanos, tengamos en cuenta esta recomendación del Señor Jesús en San Juan 5:39 y estudiemos nuestras Biblias con dedicación y esmero, pues el conocimiento que obtengamos de nuestras Biblias será nuestra única salvaguardia ante la perspectiva de este poderoso engaño. En la página 682 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White, inspirada por Dios, nos dice que solamente los que hayan estudiado con diligencia las Escrituras y hayan recibido de verdad el amor de Dios, serán protegidos de los poderosos engaños de Satanás que cautivarán a toda la tierra. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: El Salvador viniendo en las nubes. Pregunta número 4. ¿Cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo? ¿Qué petición del Padre nuestro hallará entonces cumplimiento? ¿Y quién únicamente podrá ser ciudadano de este reino? Bien, como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo a Mateo 24:27, la segunda venida del Señor Jesús será como la venida de un relámpago en medio de una tormenta, que se muestra desde el oriente y se ve hasta el occidente. O como nos lo dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, viniendo en las nubes, y aún lo verán los que le traspasaron en el Calvario, es decir, todos los habitantes de la tierra, los que estén vivos en ese momento, serán espectadores de la segunda gloriosa venida del Señor Jesús. Ahora, sobre la subpregunta que nos dice, ¿cuál será la petición que se cumplirá en ese entonces? Bien, la petición que se cumplirá será aquella que pronunciamos habitualmente en la oración del Padre Nuestro, que dice: venga a nosotros tu reino. Pues el Señor Jesús volverá a la tierra coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como es obvio, todo rey es rey en la medida que tiene un reino en donde gobernar. Entonces el Señor Jesús se establecerá como Rey de aquel reino de los santos que se formará en este final de los tiempos. Y así será que en la segunda venida del Señor se cumplirá aquella expresión que dice: venga a nosotros tu reino. Recordemos también que este reino es aquel mismo reino que vio en visión el rey Nabucodonosor cuando contempló que de aquella piedra que derribó a la imagen se formó un gran monte que llenó toda la tierra. Tenemos también una subpregunta adicional que nos dice: ¿quiénes solamente podrán ser ciudadanos de este nuevo reino? Bien, de acuerdo al pasaje de San Juan 3:3, solo podrán pertenecer al eterno reino de Dios aquellas personas que, espiritualmente hablando, han vuelto a nacer del agua y del espíritu, queriendo decir con esto que solamente serán contados o considerados como ciudadanos de este nuevo reino aquellos que han transformado sus conductas o sus caracteres
a la imagen y semejanza de Dios, pues vivirán guardando todos los mandamientos de Dios, ya que han muerto o crucificado al viejo yo pecaminoso, viviendo ahora una nueva vida de santidad y amor. Y además han declarado públicamente su fe en el Hijo de Dios a través del bautismo en el agua. Es decir, por la fe en Jesús han dejado de ser las personas pecadoras que eran antes y han pasado a ser nuevas criaturas que andan en conformidad a la santa ley de Dios. Esta es pues la condición para ser parte del nuevo reino de Dios, el cual pronto se establecerá en el mundo entero y que será un reino eterno. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: la reacción del rey. Pregunta número 5. ¿Qué impresión hizo en Nabucodonosor la interpretación del sueño y qué reconoció? Bien, toda esta descripción y explicación que el joven Daniel expuso ante el rey Nabucodonosor y ante su corte de sabios acerca de aquel sueño olvidado impactó profundamente a este rey, por lo que él, no pudiendo contenerse más, descendió de su trono y viniendo ante Daniel se postró de rodillas ante él y se humilló, declarando que ahora conocía que ciertamente había un verdadero Dios en los cielos, y este era el Dios de Daniel o el Dios de Israel, en el cual él ahora creía. Y este es el Dios que nosotros conocemos estudiando nuestras Biblias y también contemplando la creación de sus maravillosas obras. Así está esto escrito en Daniel 2:46 y 47. Fue una maravillosa declaración del rey de Babilonia, y era también una increíble confesión de un hombre idólatra que servía a falsos dioses de su errónea religión, pero que por la fidelidad del joven Daniel llegó al conocimiento de Jehová. Esta misma idea nos lo confirma Ellen White en la página 1191 del tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, al decirnos que las solemnes verdades implicadas en la interpretación de esta visión nocturna impresionaron profundamente al soberano, y con humildad y temor reverente se postró sobre su rostro. Nabucodonosor vio claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los máximos eruditos de su reino. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué recompensas impartió el rey a Daniel? De acuerdo a la escritura en Daniel 2:48 se nos dice que el rey de Babilonia honró en gran manera al joven judío Daniel, otorgándole grandes dones y convirtiéndolo tanto en el gobernador de la provincia de Babilonia como en el jefe supremo de todos los sabios de su espléndida corte. Y todo esto en reconocimiento, tanto por haber podido resolver aquel difícil y enigmático sueño olvidado, sueño que ninguno de los sabios y magos de la corte pudieron resolver, así como también por la notable interpretación y explicación que le brindó acerca de este sueño, interpretación muy lógica e inteligente, que no dejaba ninguna duda acerca de su veracidad. Pero además de esto, también podemos agregar que el rey premió al joven Daniel porque le ayudó a descubrir cuál era la verdadera religión, pues como veremos más adelante, el rey Nabucodonosor llegó a creer en Jehová y se convirtió a la religión de Daniel. Aquí tenemos que señalar, teniendo en cuenta tanto la corta edad de Daniel como los reconocimientos y cargos importantes obtenidos de parte del rey, que este joven supo valorar y asumir con gran responsabilidad, idoneidad y honradez todas estas atribuciones. Y en este sentido podemos decir que Daniel es un buen ejemplo, tanto para la juventud del pueblo de Dios, como para todos aquellos que ejercen puestos de autoridad, ya sea en organismos públicos o privados. Y esta misma idea nos lo confirma Ellen White
en la página 439 de su libro Obreros Evangélicos, pues nos dice que el joven Daniel supo conducirse en sus nuevas responsabilidades como un fiel estadista. Y cuando sus enemigos sometieron al escrutinio su labor pública, no hallaron ni un solo detalle deficiente de su labor. Y esto nos revela la gran calidad del trabajo de este joven siervo de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿En quién pensó Daniel aun cuando fue honrado? La escritura nos dice que el joven Daniel, en aquellos momentos en que era honrado y exaltado en gran manera por el rey Nabucodonosor, viendo la buena disposición del rey, pensó en la situación de sus 3 amigos y compañeros de cautividad. Nos referimos a Ananías, Misael y Azarías. Y entonces Daniel pidió al rey Nabucodonosor que sus 3 amigos fuesen también puestos por el rey en cargos de responsabilidad en el reino de Babilonia, a lo que el rey accedió. Y entonces pusieron a Ananías, Misael y Azarías como responsables de los negocios de la provincia de Babilonia. Esta actitud de Daniel nos revela lo noble de su carácter, pues no miraba en sí mismo, sino que se preocupaba por los demás. Por eso es que en su momento de éxito pensó en sus amigos y quiso también para ellos los mismos éxitos que él obtenía. Y esta misma idea nos lo confirma Ellen White, ya que ella señala que el joven Daniel, a pesar de haber alcanzado notables éxitos y privilegios en la corte de Babilonia, aún así no era orgulloso ni autosuficiente, sino que siempre humildemente buscaba a Dios en oración. Y además siempre estaba dispuesto en emplear su tiempo y esfuerzos en aumentar sus conocimientos y alcanzar mayores metas. Realmente ejemplar la conducta de este gran siervo de Dios. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os pueda ayudar en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.